¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista a Sonar Activos en una semana bien acontecida en la contingencia y también en la música con una banda que podríamos decir que es de la casa porque Pánico desde el inicio Sonar ha sido parte de lo que nosotros llamamos nuestra identidad, nuestro ADN y lo bueno es que no solo ahora vamos a hablar de nostalgia sino también de un cerro de proyectos y ocupaciones que los van a tener un buen rato en una suerte de semi-residencia nuevamente en Santiago. ¿Cómo están? Hola, Hola, bien. hola, encantada. Bueno, ¿cómo partimos? Primero tenemos un avance que nos retrae en un buen sentido a los 90, tenemos un meet and greet, tenemos un show en Blondie. ¿Cómo ha sido para ustedes volver a reencontrarse con este legado de ustedes en los 90 siendo una banda que siempre mira hacia adelante? Sí, es verdad que Pánico siempre, o sea, en verdad nosotros musicalmente con La Caro y cuando estábamos también con Pánico siempre hemos estado como mirando hacia el futuro más que hacia el pasado, ¿no? Pero la vida hizo que nos encontramos con todo este material que se había grabado, que se grabó en los 90 cuando teníamos una grabadora de 4 pistas y todos esos masters reaparecieron el año pasado y descubrimos ahí casi un álbum entero, o sea, más de un álbum, como muchos temas que nunca habían salido y justo coincidían con los 30 años de Pornostar. Entonces dijimos, bueno, seamos un poquito así como ya, como vintage un poco, ¿no? Y saquemos como este material como que nunca salió y démosles como un regalo a los fans y a los seguidores que les gusta como Pánico, así de esa época, digamos. Estamos hablando de Perversión, que es el volumen 2 de un nuevo, bueno, nuevamente en vinilo. Me parece increíble que incluso las nuevas generaciones que de a poco se están conociendo lo del formato físico en términos de hiperconectividad, un nuevo lanzamiento, usted entiendo con el sello Kali Yuga también, que han tenido una relación bien fluida Sí. tras lo que fue el primer vinilo Pánico por EMI. Claro, ellos han sido como nuestros partners acá en Chile y es gente maravillosa que trabajan muy muy bien y que tienen como también un cariño y un cuidado a la producción que se hace, ¿no? En vinilo, todo lo hacen súper bien, entonces como que en verdad ahora hacemos todo con ellos. O Mm. sea, con lo que es Pánico en todo caso. Y claro, cuando surgieron estas canciones y como que las escuchamos con ellos y dijimos, bueno, hagamos algo. Entonces empezamos por el volumen 2 y después vendrá el volumen 1 y después vendrá el volumen 3 porque habrán 3 volúmenes de esto. Buena noticia. ¿Qué le pasa por su cabeza teniendo tantos recuerdos? Repito, cuando uno viaja, las redes sociales son bien siniestras a la hora de hablar de recuerdos, pero cuando reciben esta versión, el F5, 2025 Indecisión, ¿qué imágenes mentales pasan por su cabeza de un circuito que era más artesanal, fuera de lo que tú mencionabas de la grabación en 4 pistas? Bueno, primero que todo, quiero decir que cuando redescubrimos esas cintas, que son cassettes, que más que cintas, son 4 pistas, nos dimos cuenta que había mucho material que no habíamos descartado, ¿se dice? Claro. Sí, descartado. Puesto por el lado, digamos, y que incluso había temas que se nos habían olvidados, o sea, y que redescubrimos nosotros como autor-compositor de esas cosas. Y entonces como que nos pareció como, más que grabar otra cosa nueva, nos pareció importante como destacar como ese material que era antiguo y que obviamente era llamativo, o sea, escucharlo y darse cuenta que en el fondo las composiciones que eran entonces de los principios de los 90 aún hoy día tenía como sentido. Que cuando tú hablabas como de las nuevas bandas, por ejemplo, de música en Chile, que son como la música, o sea, en el ámbito más alternativo, independiente, digamos, tiene que ver, porque nosotros escuchamos muchas cosas chilenas así de hoy. Y como que escuchando como Indecisión en particular, que es el tema que se conoce ahora un poco, como que nos pareció que era como tenía que ver con la gente acá, digamos, entonces por eso sacamos ese disco también. ¿Cómo se toman el tema del legado? A mí me ha tocado, y a muchos de nosotros en medios, o los que todavía, la gente sobre 40, 50 años que todavía va a tocatas, encontrarnos con una generación de chicos de 20, 22 años, 24 años, que pueden ser nuestros hijos y Sí. que están nuevamente trayendo esta energía que ustedes propulsaron con otros amigos en los 90s. Y no deja de ser increíble que descubran a Pánico por YouTube, descubran a Pánico por Spotify. ¿Cómo se toma el tema del legado? Porque es indudable uno al escuchar bandas actualmente de esta nueva camada de neo indie chileno, la figura de Pánico y otra gente que apostó por esto y creó un circuito de forma orgánica en los 90. ¿Cómo tomamos eso? Piola.
tranquilamente, que el legado, no sé, es algo que quién sabe, ¿no? Pero tienen conciencia de lo que han construido. Bueno, sí, claro, tenemos conciencia que fuimos como varias bandas, las bandas que cantaban en español y que eran las bandas como alternativas del momento, todas marcaron. Super Sordo, Los Fiscales, hubieron varias bandas súper buenas. Y claro, hoy día el rock, lo que pasa es que el rock es un formato que finalmente siempre es un poco el mismo, entonces la gente, claro, rescata y lo hacen a su manera. Nosotros muy felices de tocar también para un público como diverso, ¿no? ¿Han sentido ese recambio? Sí. O sea, la gente que está adelante en los shows son los nuevos chicos son pánicos. nuevos chicos pánico y chicas. Entonces, nada, y nos gustó mucho, en verdad, reencontrarnos con ese material, lo que decía la Caro, de Perversión, que hay muchos temas que finalmente suenan medios actuales, ¿no? Incluso Indecisión es un tema como que podría ser un tema como de ahora, no es moderno en el sentido que no tiene una tecnología. Por la vibra. Claro. Y Pero por el sonido también. por la vibra, por las Análogo. letras, como que habla de género, como que encuentro que tiene algo que ver con lo que está pasando ahora, entonces también está esa conexión con las generaciones de ahora, digamos. Y hablando de conexiones, recordar también que el 9 de mayo ustedes se encuentran con un local que ha cobijado la escena y la cultura de Pánico como Blondie. El 9 de mayo también hay bueno, lo que me parece increíble, lo que han hecho con Kali Yuga Distro, de hacer esta suerte de meet and greet o conversar con los fans, firmar discos. Esto va a ser el 26 de abril, entiendo, en Kali Yuga, en Providencia. Y también lo que nos deja de ser aún más llamativo, nosotros que valoramos mucho el tratado que hizo Club de Fans con Marisol García con su libro, que tiene todo un apartado gráfico que también yo creo que hace sentido con la historia de ustedes. Ustedes siempre han cuidado lo visual desde la primera tocata hasta la de ahora, con más recursos, lo que se venga ahora. Me parece increíble también que se esté ya en tierra derecha trabajando en un documental de ustedes, un apartado visual de Pánico. Háblenme de aquello. Sí, nosotros no lo hemos visto aún, hemos visto partes del documental, entonces como que habría que invitar a los realizadores. Pero digamos que una cosa impresionante en el sentido de que un trabajo aparte de archivo, básicamente, también hay como entrevistas, pero más bien en voz off que en digamos, físico, entonces como que tiene un tratamiento que a mí me gusta mucho en lo personal, que en el fondo como que se basa sobre una historia, no solamente la gente hablando Claro. del grupo, pero imágenes del grupo en vivo en la época, y cuando tú hablabas de la juventud, yo creo que es súper importante, o sea, la parte sí hay que poner imágenes, es como súper importante darse cuenta de lo que era Chile al principio de los 90. El Nosotros contexto lo sabemos, sociopolítico. obvio, muy y yo creo importante. que los cabros, no, o sea, se escucha de hablar de eso, pero ver imágenes de esta época le da un toque bastante distinto, fuera del Sí, tema musical. es muy entretenido lo que vimos del documental. Es una película que, como dice Caro, está hecha a base de archivos, entonces como que muestra mucho también como el Chile de ese entonces y como el ambiente, ¿no?, de ese entonces, que era súper libre, era súper, y a la vez era también inocencia e ilusión también. Sí. y a la vez estaba como la policía y era todo como era aún como se sentía mucho la dictadura aún, Un destape. y a la vez había como un destape y una especie de libertad que ahora ya no existe. Para nada. Y tiene un formato, la película tiene un formato que es medio como fanzine, es bien entretenido, es bien noventero, súper noventero. Así que, y la música que se ocupa en la película es mucha música que está en Perversión, justamente. En el disco que Eso es una sale buena- ahora. Buen complemento, un Sí, match. como que estéticamente fue interesante ocupar como justamente salirse de lo que es conocido de Pánico y entrar como por todos estos caminos como medios como mucho más alternativos. Y también en la profundidad de los contenidos que ustedes siempre defendieron. Ustedes también, recuerdo, los más viejos, aquí vamos a las tocatas, fuera de todo lo que se ha comentado, que en el libro está archivo documentado, y ustedes en entrevistas con la parte visual de ustedes, que era igual súper distintiva para Sí. la época, había un mensaje también, un mensaje de Sí, es que creo que Pánico siempre fue un grupo un poco aparte en el sentido de que
era más bien como al comienzo, cuando empezó Pánico, era más bien como una performance y no era un grupo que tenía que durar en el tiempo. Duró porque finalmente como que pasó algo No era la idea, acá digamos. y que como finalmente nos fuimos por ese camino. Pero siempre fue un grupo muy como de la performance y muy político en el sentido de que se abordaban justamente los temas como bueno, de género, de homosexualidad, de libertad. Y en ese sentido era disruptivo en Claro. lo que estaba pasando. Y siempre hubo un aporte estético, ya sea por las tocatas, porque se hacían como tocábamos adentro de un televisor, o porque íbamos a elegir a Miss Pánico y que Miss Pánico era un chico, como que pasaban como cosas así, ¿no? Que ahora, bueno, ahora con este documental que estaba viendo, mencionamos los realizadores, está Renata Valencia y Jorge Catoni. Kinda Freaks debería estar, me imagino, en estreno ya. Obviamente vamos a hablar con los realizadores cuando esto tome un rumbo un poco más acabado. Y es parte de los hitos de Pánico. Recuerden, 9 de mayo. Y no solo 9 de mayo, la gente en regiones, las entradas para lo de Blondie, el 9 de mayo, a través de blondietickets.cl. Pero también me parece estupendo que también vayan a Antofagasta, vayan a Concepción, vayan a Quilpué, en Trotamundos el 24 de mayo, Sí, Concepción 23 de mayo, Antofagasta el 17 de mayo. sí, Y me gustaría que me contaran, fuera de lo que uno se imagina, porque ya, o sea, como si esto fuese poco, hablamos de un documental que está bien, ustedes no están liderando esto, pero están pendientes del monitoreo, me imagino que les mandan los avances. Está lo del disco, perfecto, un disco que fue una casualidad y que todos celebramos como un nuevo álbum de Pánico. Y también hay otro proyecto multidisciplinario que los va a tener un poquito más en Chile. Cuéntame de sí. aquello. Bueno, para la gente que nos escucha también tenemos un grupo que somos la Caro y yo, que se llama Nova Materia, y que es un proyecto electrónico, post-punk, no sé, Comentábamos el show de Bar de René que fue una bomba. ¿cómo lo defines, el estilo? Yo no sé definirlo. Es su extensión de máquinas, digamos. No Claro. sé, ¿qué vamos a definir a esta altura del partido lo que ustedes hacen? Es, Es su arte. es transversal en Es todo transversal. caso. Y en verdad llevamos 3 años trabajando en un proyecto geolocalizado que se llama, que en el fondo uno va caminando hay un recorrido y uno va caminando y si uno se pone los audífonos van apareciendo sonidos y es un trabajo sobre el estallido que se llama Resiste y sobre lo que es el estallido desde su Después. comienzo hasta hoy día. Entonces es como bien pelacable y entonces, bueno, no lo cuento mucho ahora, pero lo vamos a hablar de todas maneras porque eso se va a estrenar el 14 de junio Buena noticia. en GAM. Con todo el apartado visual que es parte de la identidad que ustedes Sí, construyeron. sí. Así que ahí va a estar eso y claro, obviamente es un proyecto súper político y con muchos invitados. Sí, eso Muchos invitadas la y parte, invitados. esa es la parte importante también, es como un trabajo colectivo. O sea, nosotros, Perfecto. como Nueva Nueva Materia y amigos, claro, un colectivo. o sea, nosotros damos una dirección artística Perfecto. de algún modo y actuamos como intérpretes, pero sobre todo la idea era como no estamos viviendo acá, era también darle, o sea, darle el lugar a la gente que vivió realmente el estallido y como que darle a invitar a gente artista, científicos y otra gente de Aunque otro esto sea ámbito. Nueva Materia, igual Pánico y todo lo que ustedes han firmado, bueno, yo creo que sí, realmente me dudaba de aquello. Ustedes siempre han tenido una conciencia social desde el inicio y una teatralidad. Obvio. Y esos intereses, obvio, pero el tema es que para nuevas generaciones eso no es tan claro. Cuando uno pierde la atención con el siguiente reel, es súper importante que algo que para usted era el de comunicar su entorno en los 90, en un país inocente, donde se sentía que ya no había restricciones, pero igual había algo más siniestro detrás y ahora está todo más claro. Es súper bueno que también entre en la conciencia de lo que para nosotros quizá una obviedad, Pánico va a ser un espectáculo visual o Nueva Materia. Educar en cierto sentido a yo creo que un 50 o 40% de un público que no los había visto antes. O sea, yo en show de Pánico he visto chicos de 20, 18 Sí. y eso no deja de ser valioso en términos Sí, del sí. verdadero legado. Mira, la gente no es idiota nunca, entonces como que tú les puedes dar un mensaje, o sea, puedes ir lejos en el mensaje y la gente te sigue. Si les das basura a la gente se va por la basura, pero si les das, o sea, materia para pensar, la gente está contenta de eso también. Y creo que con Nueva Materia y con Pánico siempre hemos hecho eso. Siempre hemos sido como críticos y en ese sentido creo que el público ha seguido eso también. ¿Qué ha sido lo más gratificante para ustedes dos como creadores ya en retrospectiva? Ya con esto de los 30, 35, 40 años. Repito, siendo ustedes gente que siempre se encuentra con casualidades. De esta casualidad vamos a sacar un disco, que es una buena casualidad. Nos encontramos con este sonido, pero me imagino que en algún momento, ya sea en el tránsito hacia otro país, debe haber alguna reflexión, alguna postal.
en cuanto al camino construido en conjunto. Para mí, tú, claro, no sé, para mí lo más bacán que nos ha pasado es que estamos donde queremos estar, o sea que cuando quisimos hacer una banda de rock, hicimos una banda de rock, después hicimos Nueva Materia, que es un proyecto mucho más transversal, y ahora estamos metidos como en proyectos de arte sonoro, y tenemos piezas en galerías de arte, y también podemos escribir, y también creo que estamos como donde... Eso lo más bello es que tenemos la libertad de poder estar donde queremos y un día estamos componiendo la música para una película o para una pieza de danza, otro día estamos en un concierto en el bar de René a las 2 de la Con mañana con una con weá todo. así como pelacable y otro día estamos con Pánico. Eso es la suerte que creo que tenemos. Lo Es mismo. verdad. Autonomía. Sí, claro, autonomía. Es verdad que no es, yo creo que no, no es tan simple llegar a eso. En ese sentido, nosotros tenemos suerte, como dice Eduardo. Yo creo que eso llega también con la edad, es decir, una trayectoria, El equilibrio. el tiempo. Hace que tú tienes como, no me gusta mucho la palabra carrera, pero en el fondo significa que tú ya estás contando una historia. Y que eso tiene un sentido, en eso es político también, yo creo, Sí. el trabajo histórico que hacemos. Y sin ocupar el término carrera, pero en la historia que han escrito, la historia que han escrito con vivencia o postales, ¿dónde les gustaría? Porque la vida te sorprende siempre y uno siempre encuentra un estímulo que te cambia la cabeza y no, yo voy ahora para este lado. Como el estallido, que fue un despertar mental para muchos que estaban congelados quizás por el día a día. ¿Dónde les gustaría hoy, abril del 2025, y pensando en un año, dónde les gustaría seguir sumando hitos con Pánico en este caso? Porque con Nueva Materia estamos claros con este proyecto. Con Pánico tenemos un proyecto muy bacán que nos encanta, que de hecho te lo puedo revelar hoy porque no lo hemos hablado aún con nadie, aparte de nuestro equipo, que es que cuando abrimos descubrimos estos masters de 4 pistas, hubieron dos selecciones, la selección de los temas que estaban como más acabados y que tenían letras y que, bueno, como indecisión, Ajá. pero una gran parte de temas que quedaron instrumentales y como que no acabados. Entonces, queremos hacer, y eso va a ser el próximo proyecto muy cool que vamos a hacer con Pánico, es que vamos a invitar bandas de ahora para que terminen esos demos. Increíble. El tema Y que, del legado. Entonces, ¿Qué más quieren? Ay, para los que dicen, ¿dónde está el legado? Acá está mi maldito legado. Entonces es como cool porque en el Increíble. fondo es como pasarle ¿cómo se dice La en castellano? antorcha, no sé. La antorcha Toma, a la hazte generación, cargo. que viene, ¿no? Y que además para nosotros va a ser muy bacán Qué bueno. ver cómo ellos van a trabajar eso, ¿no? Lo que van a hacer con ese material. Y también está como eso de la composición compartida entre una generación y otra. Entonces, ese es un proyecto que es lo que viene con Pánico. Que y nos excita mucho. estamos demasiado contentos de eso. Yo creo que todos van a estar alucinados cuando compartamos claramente esta parte. Va a ser uno de los destacados de esta conversación que nuevamente tenemos con Pánico, y no me cae la menor duda que vamos a volver a charlar en junio con lo del GAM, con el documental, porque esto no es nostalgia, esto es mirar hacia adelante, respetar lo que uno ha construido, su historia, fuera, porque decir carrera en Chile es un poco ciútico, porque es muy surreal y es muy raro decir que tengo una carrera de artista en un país donde la cultura no es un activo. No, y sobre todo el tema carrera, en el fondo, o sea, la suerte también que tenemos es que yo creo que ser artista no está dado a todo el mundo. O sea, yo creo que mucha gente puede ser artista, pero en un camino más que una carrera bastante especial en el cual no es una obligación. Tiene esa cosa muy particular de ser como músico o artista, que tú estás como pasándolo bien en general, si no haces otra cosa. Y ese lugar como en específico, por eso que la carrera es algo raro, porque carrera para mí me llama la atención, que es más ¿Mercantil? una pega. O mercantil o una pega, lo que se llama eso. En el fondo, yo encuentro que es muy interesante, o sea, es muy particular decir que es una suerte poder decir cosas, hacer cosas, y que a veces, hoy día, yo creo en particular, uno de los roles, que no tiene que ser solamente eso, pero una de las cosas importantes que los artistas tienen que hacer es como posicionarse en la vida y en lo que pasa en el torno, que sea político hoy día mundial, que bueno, lo hablaremos otro día, pero Y da para todo lo que pasa, 10 o sea, conversaciones más. no es menor, entonces como que igual tenemos ese rollo con Sí, eso. la época es muy bacán, o sea, es muy oscura por un, Sí. por un lado, pero también es muy creativa por otro.
Y es un momento realmente donde los artistas pueden y deben posicionarse, ¿no? Creo que uno cuando está metido como en la vida que tenemos nosotros, como que percibimos también como los cambios societales, como uno es muy, uno absorbe mucho eso y lo entiende, y porque hemos construido nuestra historia sobre el tiempo que tenemos también. Tenemos mucho tiempo nosotros, como que eso es lo que nos nutre, ¿no? De tener tiempo. Y de hecho por eso se llama esa canción Las cosas más lento, porque nosotros siempre hemos tenido tiempo y hemos distendido el tiempo. Y por eso es que también lo de la carrera, nosotros si hay carrera, llegamos lo último, porque nunca estamos corriendo. Pero nos permite ver y entender cantidad de cosas, y creo que los artistas en general tienen eso, y que es un momento súper importante para posicionarse políticamente. Sí, de todas maneras. Y bueno, claro, eso, el hecho de poder tener una voz. Y cuántas obras maravillosas, no solo la música, en otras disciplinas se han inspirado, se han visto inspiradas en grandes remesones sociales en el mundo. Sí. Es parte de la historia, y el arte ha sido el combustible, alimento para no solo los creadores, sino también los que consumen y disfrutan el arte. De hitos de nostalgia, también de futuro y del placer de vivirlo, de lo que uno ama. Conversamos con Pánico en esta entrevista Sonar. Recuerden, 9 de mayo Blondie, 26 de abril el meet and greet en la tienda Caliyuga en Providencia. Y luego vamos a tener fechas en provincia, iba a decir en Providencia, nada que ver, en Quilpué, en Antofagasta y en Concepción. Y lo que no es menor, Nova Materia con una mega performance que ya vamos a conocer mayores detalles. Y este regalo que nos brindaron Pánico, esta serie de tomas perdidas y que van a tomar una forma en términos de verdadero legado en un colectivo que va a dar mucho que hablar, no nos cabe la menor duda, en los próximos meses. Muchas gracias, Pánico. Gracias a ti. Queridos. Muchas gracias a por todos. la invitación. Listo. Pánico en Sonar.